partícula 2 permanecía en 2. En el caso 2, uno de los cuerpos tenía movimiento restringido, ¿no? Y en este caso 3, las dos partículas están en movimiento antes y después de la colisión, ¿ya? Las dos partículas o los dos cuerpos. El choque puede ser elástico o inelástico, ¿no? Pues acá tenemos el caso 3, fíjense, la masa 1 con esa velocidad v sub 0,1 formando un ángulo alfa con la horizontal, este otro la masa 2 formando un ángulo de beta con la horizontal, ¿no? Entonces esto sería antes, este viene por acá, este viene y seguramente van a colisionar por este punto, ¿no? Después de la colisión, 1 se va por ese lado con esa velocidad y 2 se va por este lado con otra velocidad, ¿no? Antes y después. Entonces ahora el eje, en este caso suponemos que el instante del choque, fíjense este con este, el choque, de acuerdo a esto, vamos acá a aumentar, ¿ya? Entonces acá lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los ejes tangencial y normal. Bien, ahí tenemos los ejes. Vamos a agrupar. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el choque? Podemos copiar la esferita. Bien, sigamos, esto no nos va a servir. Acá tenemos. Entonces tenemos que suponer que en el instante del choque esta viene hasta acá. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces el instante del choque acá sería ese, ¿no? ¿Ya? Esta sería la masa 1.
En el instante del choque tenemos que suponer que tenemos esto, ¿no? Porque aquí no nos informan cómo es, ¿no? Como no nos informan, puede ser de diferente forma, entonces nosotros tenemos que ir a lo más simple, ¿no? Van a colisionar y tenemos esto, ¿no? Y a partir de esto vamos a tener los ejes tangencial y normal. Vamos a aumentar el grosor. Bien. Ese sería el eje normal. Y esto lo vamos a hacer con color rojo. Ese sería el eje tangencial, ¿no? Y este va a ser el eje normal. Así tendríamos, ¿no? En el instante del choque, ¿no? No podemos suponer de otra forma, si no, no podíamos resolver, ¿no? Entonces, suponemos que el choque es de esta forma. Aquí está la recta tangente a los dos círculos o esferas o discos y la normal que une los centros, ¿no? A ver, entonces, aquí tenemos eso, ¿no? Fíjense. Esto es tangente. A ver un momentito, aquí B sub 0, 1. Esto está al revés. Este sería el eje tangencial, ¿no? Y este sería el eje normal. Bien. Entonces, inicialmente, ¿no? La masa 1. Acá está, ¿no? Su masa 1 con la horizontal formando un ángulo alfa. Y 2, en ese sentido, formando un ángulo beta. Esto sería antes para los dos, ¿no? Después, esto que tenemos acá, lo tenemos en esta parte, ¿no? Velocidad final de 1, velocidad final de 2. Entonces, ahora hay que descomponer estos vectores, ¿no? En los ejes tangencial y normal. Entonces, lo hacemos directamente porque con el dibujo van a ser muchas rayas, ¿no? Directo lo podemos hacer. Entonces, en este tercer caso, ¿qué hay que considerar? Que en el eje T se conserva el momentum, pero independientemente para cada cuerpo, ¿ya? Entonces, quiere decir que el momentum inicial de 1 en el eje T va a ser igual al momentum inicial final en el eje T de 1 también, ¿no? Entonces, eso es independiente, no se toma en cuenta el momentum del otro, ¿no? Reemplazamos y se eliminan las masas, vamos a obtener esto, ¿no? Para la partícula 2 igual, aparte, ¿no? En el eje T se conserva, esto es el momentum inicial, el momentum final, ¿no? Se reemplaza y nos queda esta expresión. Entonces no se olviden, en este tipo de problemas, cuando las dos partículas están en movimiento antes y después, se conserva el momentum independientemente para cada uno, ¿no? Y en el eje N, esto sería en el eje T, ¿no? Como les dije, hay que tener a mano acá la formulita, ¿no? Ya no es fácil, ¿no? Se necesita siempre una fórmula. En el eje N se conserva el momentum para los dos cuerpos. Son dos cuerpos. Aquí está por demás esto, ¿no? De solo. Se conserva el momentum para los dos cuerpos, ¿no? Aquí está la conservación del momentum en el eje normal. Y se utiliza también el coeficiente de restitución.
Entonces, no se olviden, en el eje T se conserva para cada partícula independientemente, ¿no? El uno del otro. Mientras que en el eje N se conserva el momentum para los dos cuerpos y utiliza el coeficiente también para los dos cuerpos. Entonces, hacemos un ejemplo. Dice, dos bolas de billar idénticas se mueven tal como indica la figura, ¿no? Esta es la parte, esta es la figura. Dice, si la colisión es inelástica con E09, determinen las velocidades de los cuerpos después del choque, ¿no? En realidad, nuestro gráfico, aquí está directo esto, ¿no? Pero este sería el gráfico inicial, ¿no? Copiamos y pegamos. Ese sería nuestro gráfico inicial. Bien. Entonces, esto es inicialmente, ¿no? Este viene horizontalmente a la izquierda, este viene hacia ese sentido a un ángulo de 45, ¿no? Entonces, esto va a ser antes, acá está dibujado otra vez, eso sería antes. Durante el choque vamos a tener esto, ¿no? Chocan y las esferas van a estar de esta forma. Después del choque tenemos esto, ¿no? Cada una va por su lado. Entonces, antes y después, y esto es durante el choque, nos sirve para hallar el eje P y el eje normal. Entonces, aquí están nuestros ejes antes y después, ¿no? Antes, ahí está, esta velocidad a 45 y esta otra hacia la izquierda. Estas velocidades después las trasladamos acá, ¿no? Ojo, no conocemos teta ni phi, ¿no? Entonces, ahora, en el eje T, ¿no? Descomponemos para esta partícula 1, ¿no? Entonces, solo para la partícula 1, fíjense, para M1, dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en el eje T su componente? Esta de acá, ¿no? Tendría que ser B sub 0,1 por el seno de 45, ¿no? Entonces, aquí está el momentum inicial, el momentum final. El inicial, entonces, sería la masa por la componente de la velocidad en el eje T, ¿no? Que va a estar en la parte positiva, ¿no? Aquí está la componente, en la parte positiva. Por eso positivo, ¿no? Igual después, ¿no? Aquí está 1, también se halla su componente en el eje tangencial, está en la parte positiva, sería m b sub 1 f, ¿no? Ojo, aquí ya no hay vector, ¿no? Así es, p. Entonces, esta primera parte, previamente, podemos eliminar las masas, ¿no? Esto sería para la masa 1. Ojo, tienen la misma masa, dicen, ¿no? Son dos bolas de billar. Acá simplemente hemos puesto m y m, se anulan, ¿no? En esta parte B sub 0, 1t va a ser B sub 1, B sub 0, 1 por el seno de 45, ¿no? Y para este otro lo dejamos tal y como estaba, ¿no? Entonces, en realidad hay que conmutar, ¿no? Esto pasamos al otro miembro y esto pasa al otro miembro, ¿no? Reemplazamos valores, B sub 0, 1, nos han dado, ¿no? Aquí está. A ver un ratito, B sub 0, 1. Aquí nos están dando datos, creo que me falta en el gráfico datos. B sub 0,1 dice 10 raíz de 2 y B sub 1F es 10 metros por segundo. Entonces, B sub 0,1, esta debe ser la velocidad de la partícula 1 que debería estar seguramente en el gráfico, ¿no? Porque no está en los datos, aquí no hay nada, ¿no? Entonces acá deberíamos tener en base a esto, fíjense, seguramente no he copiado completo. Esta sería la velocidad B sub 0,1. Entonces, acá debería estar dibujado seguramente de esta manera, no debe haber una falla.
Aquí vamos a arreglar. Esto es 0,1 y esto debe ser igual. Vamos a recorrer eso y esto sería 10 raíz de 2, ¿no? Acá seguramente estaba así. 10 raíz de 2. Aquí está tardando. Y esto debe estar, ojo, veamos, en metros por segundo, ¿no? Entonces aquí hay que arreglar esto entre corchetes. Y esto es, vamos a seguir alargando, metros por segundo, ¿no? Entonces así tendría que estar en el gráfico, ¿no? Si no, no funcionaría. Y esta velocidad v sub 2, acá también nos están dando, ¿no? Fíjense a ver dónde estamos. V sub 0,2. V sub 0,2 debe ser 10, ¿no? Acá está, 10. 10. Entonces, V sub 0,2 también hay que arreglar. En esta parte. Copiar y pegar. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Una preguntita para la solución del antes y el después. ¿El después tengo que imaginármelo cómo sucedería o el ejercicio, por más que sea Sí, que me da el resultado? sí. Puede hacerlo en cualquier dirección y le va a salir también el resultado. Pero más o menos hay que guiarse en la lógica, ¿no? Fíjese, este viene allí, este le va a chocar, entonces uno se va a ir por allí seguramente y dos por este lado, ¿no? Pero igual, si nos imaginamos con otro sentido, igual sirve, ¿no? Vale. Bien, entonces en nuestro ejemplo faltaba seguramente esto, porque no puede ser el coeficiente nomás, ¿no? Para resolver, no he debido copiar esto y en la solución sí está eso, ¿no? Aquí está la velocidad 0,1 raíz de 2 y la velocidad de 2 es 10, ¿no? Bien. Entonces, como dijo su compañero acá, nosotros nos imaginamos, ¿no? Yo he pensado que 2 se va a ir en este sentido y 1 hacia allí. Que un ángulo teta, un ángulo phi. Bien, entonces ahora para 1 dijimos, ¿no? Esta componente de esta velocidad en el eje t está en la parte positiva, sería b sub 0,1 por seno, ¿no? Aquí está b sub 0,1 por seno. M con M se anula, ¿no? Y el otro queda esta velocidad acá, b sub 1 ft simplemente. Es la componente acá, ¿no? En el eje t. Está en la parte positiva, positivo también. Entonces de acá hemos despejado b sub 1 ft, reemplazamos valores y esto nos da 10 metros por segundo. Esa es la velocidad de 1, la velocidad final en el eje t. Ahora para 2. Fíjense, en el eje t para 2 no hay componente, ¿no? Solamente tiene componente normal que vale ese valor que nos han dado, 10, ¿no? En cambio en el eje t vale 0. Pero igual no, anotamos momentum inicial de 2 en el eje t igual a momentum final. Aquí la masa, velocidad inicial en el eje t, igual a masa por velocidad final en el eje t. Pero como esta componente vale 0, entonces acá colocamos 0. Entonces m pasa a dividir, 0 entre m va a dar 0, quiere decir que la velocidad final de 2 en el eje t es 0. Fíjense, al hacer las operaciones nos está dando 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá esta velocidad final de 2 solamente se va a ir a la izquierda, ¿no? No tiene componente en el eje t. Pero yo he dibujado inicialmente así, ¿no? Suponiendo que se ve, pero este resultado me está indicando que la componente de la velocidad de 2 final en el eje t va a ser 0.
Entonces, tendría que cambiar esto, ¿no? Colocarlo acá, recorrer acá. Pero no leas igual sirve. Aquí ya sabemos que el valor final de 2 es 0. Lo dejamos así como está, ¿no? Entonces, en el eje n ahora, ¿no? Hay que aplicar la conservación del momento en este eje n. Entonces, para 1, su componente va a estar acá, por el coseno va a ser, ¿no? Entonces, sería positivo, ¿no? Está en la parte positiva. Entonces, sería m b sub 0,1 n. Para el otro, está hacia la izquierda, ¿no? Entonces, sería menos m b sub 0,2 en el eje normal. Igual, después de la colisión. Para 1, fíjense, su componente va a estar a la derecha, ¿no? En la parte positiva. Entonces colocamos m por b sub 1 n, que no conocemos, ¿no? Y para este otro, fíjense, su componente va a estar en la parte negativa. Entonces colocamos menos m b sub 2 n. Bien, entonces ahora acá podemos reemplazar, ¿no? Como todos tienen la misma masa, m se anula, ¿no? Entonces aquí va a quedar b sub 0,1 n, pero b sub 0,1 n es por el coseno de 45, ¿no? Aquí está, b sub 0,1 coseno de 45. Acá b sub 0,2 n es b sub 0,2 nomás, ¿no? Fíjense, esto no tiene componentes, b sub 0,2 simplemente, ¿no? Entonces, en vez de b sub 0,2 n, colocamos b sub 0,2 simplemente. Después, para 1, b sub 1 n lo dejamos, y para 2 también lo dejamos como menos b sub 2 n. Entonces hemos trabajado conservación del momentum en el eje n. Acá reemplazamos valores. La velocidad b sub 0,1, 10 raíz de 2, coseno de 45 es raíz de 2 entre 2, b sub 0,2 es 10, ¿no? Y acá esto se mantiene. Entonces, ustedes hacen operaciones raíz de 2 por raíz de 2. ¿Cuánto nos va a dar? Raíz de 4 y eso da 2. 2 entre 2 va a dar 1. Va a quedar 10. 10 menos 10 va a dar 0 y nos queda esto, ¿no? Y de acá, este término negativo pasa al otro miembro y vamos a tener que la componente normal final de 1 es igual a la componente normal final de 2, ¿no? Lo dejamos ahí como ecuación 1, no sabemos cuánto vale, ¿no? Esa es nuestra ecuación 1. Ahora aplicamos el coeficiente de restitución. Ojo, en el coeficiente de restitución está b sub 2n menos b sub 1n, ¿no? Y abajo está b sub 0,1n menos b sub 0,2n. Pero ya les dije, ¿no? Hay que considerar hacia dónde están esas componentes y si están hacia la derecha, mantienen el signo. Si están hacia la izquierda, cambian de signo, ¿no? Entonces empezamos con b sub 2n. Inicialmente es positivo, ¿no? Nos fijamos, b sub 2n, aquí está, ¿no? Su componente va a estar en la parte negativa, ¿no? Por lo tanto, cambiamos, ¿no? Menos se vuelve. Y para 1, final, su componente en el eje n en la parte positiva, ¿no? Entonces se mantiene menos b sub 1n. Luego, la velocidad inicial de 1 en el eje normal, ¿no? Aquí está la velocidad 1, su componente en el eje normal en la parte positiva, ¿no? Entonces tenemos que se mantiene, ¿no? B sub 0,1. Y B sub 2n para 2, ¿no? Su componente va a estar en la parte negativa, ¿no? Entonces cambia de signo, ¿no? Por eso acá tenemos más. Bien, entonces ahora esto que está dividiendo pasa a multiplicar por el coeficiente de restitución. Y acá tenemos menos b sub 2n menos b sub 1n. Estos datos reemplazamos, ¿no? B sub 0,1n va a ser B sub 0,1 por el coseno, ¿no? Y este B sub 0,2n es B sub 0,2 simplemente, ¿no? Aquí es menos, menos se mantiene. Acá reemplazamos valores, lo que corresponde, y todo esto nos da 18, ¿no? 18 igual a menos B sub 2n menos B sub 1n. Tengo la ecuación 2, fíjense que tiene las mismas incógnitas que la ecuación 1.
Entonces hay que resolver ese sistema de dos ecuaciones. Lo más fácil es reemplazar 1 en 2, ¿no? Entonces, reemplazando 1 en 2, esto queda 18, en vez de b sub 2n que tenemos b sub 1n, ¿no? A ver, un momentito, aquí está fallando algo, ¿no? No hay b sub 2. Ah, está directo ya, ¿no? A ver, reemplazando 1 en 2, dice, ¿no? B sub 1n. Esto sería 18 acá. Esto debería mantenerse. Bueno, aquí se ha obviado un paso, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar esto, ¿no? Esto es 2. Copiar y pegar. Entonces, en este 2 se ha reemplazado esto, ¿no? En vez de b sub 2n se ha puesto b sub 1n, ¿no? Entonces acá el menos sigue y aquí cambiamos b sub 1n, ¿no? Entonces he reemplazado esto, ¿no? B sub 2n y he puesto b sub 1. Y a partir de esto, acá estos términos son semejantes, recién me sale menos 2 b sub 1n, ¿no? Y de acá despejo b sub 1n va a ser 18 entre 2, ¿no? Negativo menos 9 metros por segundo. Entonces, para uno, fíjense, como dijo su compañero, después nosotros podemos elegir. El resultado nos indica si está bien o está mal. B sub 1n nos ha salido negativo, menos 9 metros por segundo. Entonces, quiere decir que este vector no está hacia allí, ¿no? Fíjense, si estuviese así, su componente sería positiva, ¿no? Entonces, quiere decir que esto va a estar por acá, ¿no? Así. Y su componente va a ser negativo, ¿no? Simplemente eso me indica el signo menos, ¿no? Ahora de 1, o sea acá, b sub 1n es igual a b sub 2n. Entonces b sub 2n también va a ser menos 9 metros por segundo, ¿no? Entonces de b sub 2n no va a ser en este sentido, ¿no? Va a ser en el otro sentido, ¿no? Pues fíjense, el resultado me está indicando hacia dónde tienen que estar esas componentes, pero en el gráfico inicial yo le puedo dar cualquier sentido, ¿no? El resultado es el que me indica si está bien o está mal, ¿no? Entonces, al final de cuentas, B sub 1 me ha salido, este es su componente normal, ¿no? Menos 9 metros por segundo, y su componente J ya hemos hallado acá, ¿no? Está aquí arriba, 10 metros por segundo. Y para el otro solamente tiene componente en el eje normal, ¿no? Menos 9 metros por segundo. Este vector, ¿no? Está así, no está así cerrado, sino está a este lado, ¿no? Entonces, en base al resultado podemos copiar esto y cambiarlo, ¿no? Debería ser así, ¿no? Copiar y pegamos acá, en esta parte. Entonces, en base al resultado, este vector b sub 1, como tiene negativo, fíjense, entonces este vectorcito que tenemos acá debería estar hacia este lado, ¿no? Así. Y este b sub 1 debería estar acá, ¿no? Y este ángulo θ deberíamos cambiarlo, ¿no? Acá seguramente para que forme un ángulo. Y esto también, ¿no? Hacemos girar. Diseño de página, girar 90. Y giramos 90 más. Y los recorremos acá, ¿no? Tendríamos que girar algo más, ¿no? Más opciones de giro. En 245 colocaremos, ¿no? Listo. Así debería estar, ¿no?
borramos un poco y esto cambiamos. Bueno, y este otro, fíjense cómo ha salido negativo también, donde está B sub 2n menos 9, y como no tiene componente vertical, en realidad este debería estar así, ¿no? Ahí. Pues en base a los resultados deberíamos haber cambiado eso, ¿no? Y esto ya no tendría que haber. Este otro tampoco. Bien, así debería ser, ¿no? Después del rebote, en base a los resultados que hemos obtenido. 2 va a tener solamente componente en el eje normal, 1 va a tener componente tangencial y va a ser positivo y la normal va a ser negativo, ¿no? Porque nos ha salido eso acá, ¿no? Fíjense, negativo. Pero los cálculos valen, he partido de esta parte, ¿no? Yo me he dado nomás, ¿no? Los sentidos. Pero los resultados me indican hacia dónde van a estar y ello tampoco implica que deba hacer nuevamente los cálculos. Todo esto vale, ¿no? Sirve. Bien, lo guardaremos esto. Entonces hemos visto los 3 casos, ¿no? Cómo tienen que proceder, pero es importante que tengan las formulitas. Esto es lo que vale, ¿no? En el eje T, cómo se aplica en el eje normal. Lo mismo para los otros casos, ¿no? Entonces el día de hoy les voy a mandar otros ejemplos. Si alcanzamos, lo vamos a hacer, aunque tenemos tiempo el día lunes más y después entramos al sólido rígido, ¿no? Bien, entonces esos son los 3 casos que se me pueden presentar. Bien, pero sigamos ahora, ¿no? Ahora veamos qué ocurre cuando un haz de partículas choca contra una pared. Entonces, estas partículas ejercen una fuerza contra la pared cuando chocan. Es como un chorro de agua, ¿no? Cuando choca con una pared. Ejerce una fuerza sobre la pared. Entonces, veamos cómo hacemos el cálculo de esa fuerza. Entonces, vamos a suponer que cada partícula en promedio tiene una velocidad v. Todas van a ir hacia la derecha. Unas están más atrás, más adelante, pero todos suponemos que tienen el mismo módulo de velocidad y el mismo sentido. Y cada una de estas partículas tiene una masa m minúscula. Y esta pared tiene una masa m, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo fuerza ejercida por unas. ¿Qué fuerza van a ejercer este haz de partículas sobre la pared? Entonces aquí definimos R, que se llama flujo de partículas. Y ese flujo de partículas R, ¿cómo va a estar expresado? Como número de partículas. ¿Cuántas serán aquí? En este caso se ve 4, 8, 11, 15 se ven a 15 partículas, ¿no? Entonces, número de partículas, 15 sería. Por unidad de tiempo, dice esas 15 partículas, ¿en qué tiempo chocarán? Supongamos en 0,1 segundo, puede ser, ¿no? Pero lo importante es que este flujo de partículas está dado en número de partículas por unidad de tiempo, ¿no? 15 partículas por segundo, 100 partículas por segundo, pueden ser 1000 partículas por segundo, ¿no? Entonces, este R simplemente es flujo de partículas, pero va a ser útil, ¿no? Entonces, ahora, aquí en nuestro sistema compuesto por las partículas y la pared, se tiene que cumplir la conservación del momentum, ¿no? Esto es un sistema aislado, ¿no? Donde tenemos estas partículas y esta pared. Entonces, decimos momentum inicial va a ser igual a momentum final. Entonces, vamos a suponer que estas partículas colisionan acá y van a colisionar varias, ¿no? Y todas esas van a quedar pegadas ahí, ¿no? A esta pared y seguramente van a ejercer una fuerza. Entonces, ¿cuál va a ser el momentum inicial? ¿Quién tiene momentum inicial? Estas partículas, ¿no? ¿Y quién tiene momentum final? Solamente esto, ¿no? A ver, no sé si podemos dibujar. Vamos a copiar, inicio, copiar, pegar.
Entonces tendríamos esto, ¿no? Estas partículas todas estarían pegadas, ¿no? Supongamos esta acá, esta otra acá, esta otra por ahí, o casi pegado, esta también ahí y así sucesivamente, ¿no? Esto borramos y esto también borramos. Entonces, esto sería antes, ¿no? Y esto sería después. O sea, no todas van a pegar en filita, ¿no? Una detrás de la otra pueden ser, pero en un instante muy pequeño. Entonces, inicialmente, ¿quién tiene momentum? La pared está en reposo, ¿no? ¿Quién tiene momentum? Las partículas. Entonces hay que hallar el momentum de estas partículas. Entonces, tenemos que saber cuántas partículas son, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Fíjense, R es el número de partículas por segundo, ¿no? Y este m por b, fíjense, la masa, ¿no?, de una partícula por su velocidad es el momentum lineal de una partícula nomás, ¿no? M por b, momentum lineal de una partícula. Y podríamos cambiar esto para que esté mejor. Podemos cortar esto y pegar acá. Bien, entonces, entre paréntesis incluso podemos colocar esto. Entonces, lo que está entre paréntesis es el momentum de una partícula, de cualquiera de ellas, ¿no? Y este R por delta T, ¿qué va a ser, no? Fíjense, R, número de partículas por unidad de tiempo. Pero aquí está multiplicado por delta T. Entonces, por delta T, tiempo con tiempo se va a anular y queda en número de partículas. Entonces, R por delta T es el número de partículas, ¿no? Serían 100, digamos. 100 por el momentum de cada uno. Este sería el momentum inicial, ¿no?, de todas las partículas. Y después de la colisión, ¿qué pasa? Las partículas aquí se han pegado, ¿no? Estamos suponiendo que se han pegado, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener momentum? Esta pared, ¿no? Aunque va a ser pequeño, pero va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con su masa de la pared? Ha aumentado, ¿no? Con esta, con la masa de las partículas. Entonces, su masa sería m más delta m, ¿no? Ha variado un delta m pequeñito, va a ser, pero igual, ¿no? ¿Y qué velocidad va a tener esta pared? Le estamos llamando delta U a su velocidad, ¿no? Va a variar su velocidad. Inicialmente era 0, luego va a tener una velocidad U, ¿no? Pero anotamos de esa manera. Ahora, la variación en la masa del bloque, ¿igual a qué va a ser esta variación? Esta variación va a ser estas partículas que van a aumentar, ¿no? Entonces, ¿eso cuánto vale? Delta M, ¿cuánto vale? Fíjense, acá otra vez esto voy a pasar, ¿ya? Cortar, pegar. Entonces, R por delta T, como han visto acá al principio, es el número de partículas, ¿no? Entonces, como tenemos el número de partículas, multiplicamos por M, esa es la masa de todas estas partículas, ¿no? Entonces, delta M es R por delta T por M. A eso le llamamos 2 y esto es 1, ¿no? Entonces, de 1 ahora acá, un momentito, ¿esto está en qué tamaño? Los tamaños están pequeños, ¿no? Entonces, de 1, de acá nosotros este delta t pasamos a dividir y este m más delta m pasa a dividir, ¿no? Nos va a quedar delta u sobre delta t, acá va a quedar rmb y abajo m más delta m, ¿no? Entonces tenemos eso. Y de 2 hacemos lo mismo, este delta t pasa a dividir, ¿no?
delta M, delta T, nos queda Rm. Entonces acá aplicamos límites, ¿no?, a estas dos relaciones que hemos obtenido. Cuando delta T tiende a 0. Entonces decimos límite de delta U sobre delta T cuando delta T tiende a 0, ¿no? Entonces, en vez de delta U sobre delta T, ¿qué reemplazamos? Todo esto, ¿no? Fíjense, todo eso. Ahora, en el límite, cuando delta T es 0, como aquí no hay, fíjense, si delta T es 0, entonces delta M va a ser 0 también, ¿no? Porque en un tiempo T hay tantas partículas, pero si el tiempo es muy pequeñito, 0, ¿cuántas partículas va a haber? 0 también, ¿no? Entonces, cuando delta T tiende a 0, delta M va a tender a 0 también. Entonces va a quedar RMB sobre M simplemente. Pero este límite que es la derivada de U con respecto de T. Entonces, esa derivada de U con respecto de T es esta parte, ¿no? Lo mismo hacemos acá en esta parte, ¿no? Hallamos el límite cuando delta T tiende a 0. Como esto es constante, simplemente va a dar R por M, ¿no? R por M. Acá. Y a ese R por M le podemos llamar mu. Bien, entonces hemos obtenido derivada de M con respecto de T y derivada de U con respecto de T. Ahora, de la definición matemática de fuerza, ¿no?, ¿qué tenemos? Que la fuerza es la derivada del momentum con respecto del tiempo, ¿no? Pero esta es la fuerza que va a actuar en esta pared, ¿no? Entonces tenemos que va a ser la masa de la pared por su aceleración, ¿no? Porque la derivada del momentum con respecto del tiempo es la fuerza, y esto sería masa por aceleración, ¿no? Entonces, en vez de esta derivada de U con respecto de T, cambiamos y anotamos esto, ¿no? RMB. Entonces, M con M se cancela y resulta que la fuerza es R por M y por B. O también esta fuerza puede ser B. Este R por M, ¿qué es? R por M es la derivada de la masa con respecto del tiempo, ¿no? Y a eso se le ha llamado mu. Entonces, la fuerza que va a actuar sobre la pared es esto o esto, ¿no?, que tenemos acá. O también podemos expresarlo de esta manera, dependiendo qué datos nos da, ¿no? Entonces, estas tres expresiones nos dan la fuerza de unas partículas que chocan contra una pared. Entonces, esto va a ser útil cuando uno vea fluidos, ¿no? Les piden cuál es la fuerza que se ejerce sobre una pared, ¿no?, por un fluido. O por la luz también, ¿no?, que está compuesto de partículas también, ¿no? Bien, eso sería con respecto a la fuerza ejercida por un haz de partículas sobre una pared. Ahí está la deducción, no es complicado. Bien, sigamos. Ahora tenemos que hablar del centro de masa. Entonces, para definir el centro de masa, lo que se hace es tener un sistema de ejes, necesariamente, ¿no? Si queremos hallar el centro de masa de algún cuerpo, siempre debe haber un sistema de ejes, ¿no? En este caso, un eje X y un eje Y. Acá tenemos el eje X, para que se vea mejor, lo vamos a hacer de color rojo, y el eje X también de color rojo, ¿no? Ya. Entonces, ahora supongamos que tenemos acá varias partículas, pero podemos contarlas. Tenemos un sistema finito de partículas, ¿no? Aquí está la partícula 1 con velocidad v sub 1. Su posición es r sub 1, ¿no? La partícula 2, su posición r2 tiene una velocidad v sub 2. La partícula 3 con su velocidad, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la enésima partícula, ¿no? Entonces, en este sistema de ejes estamos ubicando las partículas y también tenemos sus velocidades. Obviamente van a cambiar al transcurrir del tiempo. Esto es en un instante del tiempo, ¿no? Están en esas posiciones. Entonces, ¿qué nos dice? En el sistema de ejes coordenados de la figura se observa que las posiciones y velocidades en cierto instante del tiempo de un sistema discreto, dice, quiere decir que podemos contar el número de partículas. Ahí todos están aislados del resto, ¿ya? Entonces dice de n partículas, dice. En base a ello, en base a este dibujo, se define el vector centro de masa de esta manera, fíjense. Vector R
sub Cm, quiere decir vector centro de masa, ¿no? Que nos está dando la posición ese. Va a ser igual en el numerador sumatoria y variando de 1 a n de cada una de las masas por su posición, ¿no? Mi por R sub I. Y todo dividido entre la suma de las masas, ¿no? Y variando de 1 a n de M sub I. Pues de esa manera se define el centro de masa. A ver, vamos a recorrerlo acá abajo esto para que se vea mejor. Ahora sí, ahí, ¿no? Y esto también está muy pequeño, lo vamos a ampliar, está en 11, lo vamos a hacer en 14, ¿ya? Estas otras también, ¿no? Sí. Para que se vea mejor, ¿no? 14, ya. Ahora sí se ve mejor, ¿no? El vector centro de masa. Fíjense en el numerador, sumatoria y variando de 1 a n del producto de la masa por la posición de cada partícula. Y en el denominador, la suma de las masas de las partículas. Como R es un vector, o sea, aquí podríamos dibujar ese vector R, ¿no? Tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Entonces, en el eje X podríamos anotar de esta manera la componente y en el eje Y de esta manera. Entonces, este vector R sub Cm, fíjense, si hacemos todas estas operaciones, se va a encontrar en algún lugar. Y lo vamos a dibujar. Vamos a copiar de acá este vector. Copiar y pegar, ¿no? Y lo vamos a pintar a este vector con otro color, ¿no? Lo vamos a hacer de color verde. Y vamos a suponer que ese vector está por acá. Este es el vector centro de masa. Medio que tarda en esta computadora esto de los gráficos. Es que estos gráficos los traigo de computadoras que eran más antiguas, ¿no? Las tenía guardado en otro Word. Por eso me está saliendo así. Bien, entonces fíjense, esto que está con color verde es el vector centro de masa, ¿no? Aquí vamos a copiar esto. Inicio, copiar y pegar. Entonces, este sería el vector centro de masa, RCM. Esto que está con color verde, ¿no? Que también podemos anotar con verde, ¿no? Ahí está el vector centro de masa. ¿Para qué nos sirve este vector centro de masa? Podemos decir que todo este sistema de partículas con sus posiciones pueden representarse por una sola partícula que va a estar acá en el centro de masa, ¿no? Y esa posición está dada por este vector que tenemos acá. Bien, entonces ustedes ya saben cómo se define el vector centro de masa, ¿no? Ojo, este vector también tiene componentes en el eje X y componente en el eje Y, ¿no? Y se puede anotar de esta manera. Pero algo importante ahora esto, ¿para qué estamos hablando de este centro de masa? Nos va a servir, por un lado, para el sólido rígido, pero también nos sirve para resolver cierto tipo de problemas de momentum lineal. Como este sistema es aislado de partículas, entonces el vector centro de masa permanece constante al transcurrir el tiempo. Entonces, puede pasar el tiempo, las partículas pueden cambiar sus posiciones, sus velocidades, pero si hallamos el centro de masa para esa nueva disposición, siempre va a dar el mismo valor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema aislado, se dice, ¿no? Entonces, en un sistema aislado, el vector centro de masa siempre permanece constante, por más que las posiciones de cada partícula estén cambiando, sus velocidades también pueden estar cambiando. Entonces, esto es una regla, ¿no? Como el sistema es aislado, entonces el vector centro de masa permanece constante al transcurrir el tiempo, ¿no? Por lo tanto, se cumple esto, ¿no? Vector centro de masa inicial, eso es en un tiempo, ¿no? Va a ser igual a vector centro de masa en otro tiempo, ¿no? Final, le llamamos.
Entonces, eso es lo importante acá del centro de masa. En cada eje también podemos hacer cumplir eso, ¿no? En el eje X en un instante inicial, luego en un instante final. En el eje Y igual en un instante inicial y en un momento final. Bien, entonces ahora ejemplos. Vamos a bajar esto para que podamos verlo mejor. Vamos a eso. Bien. Nos dicen hallar el centro de masa de tres partículas de masas M1 1 kilogramo, M2 2 kilogramos y M3 3 kilogramos, situados en los vértices de un triángulo equilátero de lado L igual a 1 metro, tal como indica la figura. Entonces tenemos acá un triángulo isósceles, ¿no? Y partículas están ubicados en los vértices de ese triángulo isósceles. Nos piden hallar el centro de masa de estas tres partículas, ¿no? La distancia de acá hasta acá, fíjense que es el lado de este triángulo, vale 1 metro, ¿no? X está en metros. De acá hasta acá vale 1 metro también y de acá hasta acá vale 1 metro, ¿no? Aquí se le ha puesto L. Bien, entonces, si queremos hallar el vector centro de masa, ¿qué debo hacer? Debo conocer las componentes de las masas, ¿no? ¿Cuáles serían las componentes de la masa 1? Justo está en el origen, ¿no? Su componente en el eje X sería 0, su componente en el eje Y también sería 0. Para esta otra masa 2, su componente en el eje X va a ser 1 metro, ¿no? Y su componente en el eje Y va a ser 0 metros. Para la masa 3, ¿qué va a suceder? Está en la mitad, ¿no? Su componente en el eje X va a ser 0,5, ¿no? Y su componente en el eje Y no conocemos, ¿no? Tenemos que calcular. Entonces, para ello tenemos este dibujo, ¿no? A ver, vamos a bajarlo esto más abajo. Así debería estar, ¿no? Primero el dibujo. Acá. Listo. Entonces, este mismo dibujo lo tenemos acá, solo que acá ya trazamos esta distancia h, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, acá tenemos triángulos rectángulos, ¿no? Uno acá y otro tenemos acá. Entonces, si quiero hallar h, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, acá apliquemos en este lado, ¿no? H va a ser igual la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Menos este cateto, ¿no? Pero este cateto de acá vale L medios, ¿no? Porque es la mitad. L medios al cuadrado. Se hacen operaciones, reemplazamos valores y nos sale que H vale la raíz de 3 sobre 2, eso expresado en metros. En realidad, esto sería la componente en el eje Y de la masa 3, ¿no? Deberíamos llamarle Y sub 3 tal vez, ¿no? Pero no le hace y nos damos cuenta. Entonces, una vez que hicimos eso, ahora calculamos el vector centro de masa. Bien, entonces, R sub Cm. Fíjense, ¿no? Para la masa 1, ¿no? 1 kilogramo su masa. Hay que multiplicar por su vector posición. ¿Cuánto vale? 0i, 0j. ¿No? Más la masa 2. ¿Qué masa tiene? 2 kilogramos. Nos han dado esos valores, ¿no? 2 y 3. ¿Y cuáles son las componentes? ¿Cuál es la posición de esa masa 2? Fíjense, 1 y 0, ¿no? 1 y 0j. Más la masa 3, que es 3 kilogramos. Su componente en el eje X vale 0,5 y metros y su otra componente en el eje Y vale la raíz de 3,2 m metros por j. Y en el denominador la suma de las masas, ¿no? Estoy aplicando esta formulita en realidad, ¿no? Esta de acá estoy aplicando. Estoy trabajando con vectores, ¿no? Hacemos los cálculos y resulta que el vector centro de masa está en 0,58 y 0,43. Entonces podríamos dibujar acá, ¿no? Podríamos tener un vector que va a empezar aquí en el origen, va a ser más o menos 0,58 acá y 0,43 más o menos por acá, ¿no? Así más o menos, ¿no? Ahí va a estar el vector posición, centro de masa.
lo dibujamos con color verde, ¿no? Podemos ampliar el grosor, ¿no? Bien, esto que está con verde es este vector centro de masa, ¿no? Fíjense, 0,58 hacia este lado, debería ser un poco más de 0,5, ¿no? Debería estar más o menos ahí. Y 0,43 hacia arriba. Listo, ese es el vector centro de masa. Bien, eso es para hallar el centro de masa cuando nos dan las masas y sus posiciones. Ahora, pero aplicado a un ejemplo, ¿no? Para que nos sirva para resolver cierto tipo de problemas. Este es un ejemplo bien conocido, ustedes lo han visto en el pre, ¿no? Pero los resuelven de otra manera también, ¿no? Pero acá vamos a utilizar el vector centro de masa, ¿ya? Entonces dice, un hombre y una mujer cuyas masas son m sub h 75 kilogramos y m sub m 60 kilogramos, se encuentran parados en los extremos de un bote de 120 kilogramos de masa y 3 metros de largo. Si ambos caminan hasta encontrarse y el bote se mueve a una distancia de 20 centímetros, dice determinar la distancia que recorre la mujer hasta su encuentro. Entonces ahora ustedes saben que para que una persona camine sobre una superficie tiene que haber fricción, ¿no? Entonces acá lo primero que suponemos que decimos entre los zapatos de la mujer y los zapatos del hombre y la superficie del bote hay fricción, ¿no? Entonces, debido a eso, cuando el hombre supongamos que avanza solo, ¿qué va a suceder? El bote va a avanzar a la derecha, el hombre va a ir a la izquierda. O si está la mujer sola, ¿no? Si avanza a la derecha, el bote va a ir a la izquierda, ¿no? Pero como los dos caminan, ¿quién tiene mayor peso? El hombre, entonces el bote va a avanzar más a la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Bueno, pero no le hace, ¿no? Es simplemente para mencionar. Bien, entonces ahora el bote además tiene masa, ¿no? Y dice que avanza 20 centímetros. En base a eso nos piden determinar qué distancia ha recorrido la mujer hasta encontrarse con el hombre. Como el hombre es más alto, podemos decir, sus pasos más largos se van a encontrar más o menos por esta parte, ¿no? No se van a encontrar en el centro del bote, sino un poco más acá, hacia la izquierda, por la masa del hombre y porque sus pasos son más grandes, ¿no? Más largos. Solución, entonces, ¿no? En el instante inicial, esta va a ser la posición inicial de la mujer, del hombre y del bote, ¿no? A la mujer representamos con un puntito que va a estar acá, ¿no? Es una partícula. Al hombre también representamos con un puntito, una partícula que va a estar en este punto. Y al bote también tenemos que representarlo por un punto, ¿no? Entonces, podríamos contar todas las partículas que tiene el bote, ubicar su centro de masa y eso va a estar justo aquí en el medio, ¿no? Entonces ahora vamos a tomar en cuenta las tres partículas, ¿no? La mujer, el hombre y el bote. Entonces, inicialmente, ¿no? La mujer, ¿qué posición tiene? Aquí elegimos un eje y un eje X. No hay componentes en el eje Y, ¿no? Solamente en el eje X. Entonces, ¿cuál es la posición de la mujer en el eje X? 0, ¿no? ¿Cuál es la posición del hombre cuando está acá? Está a una distancia L en el eje X, ¿no? ¿Y cuál es la posición del centro de masa del bote? Está en el medio, está a L medios, ¿no? Entonces, esto sería antes, ¿no? En el instante inicial. Caminan los dos y se encuentran acá, fíjense, ¿no? No se encuentran en el centro, sino un poco más acá. Y los dos van a quedar ahí parados, ¿no? Entonces, fíjense, como el hombre tiene más peso, el bote se fue más a la derecha, ¿no? Obviamente la mujer camina, debe irse a la izquierda, pero se compensa en parte por lo que camina el hombre. Entonces el bote, fíjense, ha recorrido este extremo del bote, ya va a estar en este punto. Y el centro de masa del bote ya no va a estar ahí, sino va a estar más a la derecha también, ¿no? Entonces ahora en esta posición final ubicamos, ¿no? Justamente las posiciones de la mujer y del hombre y del bote. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de la mujer? Va a ser esta, siempre contando de 0, ¿no? Aquí es 0. D más esta distancia X, ¿no? Le estamos llamando X a esta. ¿Y cuál es la distancia que va a recorrer el hombre? Sería de acá hasta acá, ¿no? Entonces sería la longitud del bote menos lo que ha avanzado la mujer, L menos X, ¿no? ¿Y cuánto vale esta distancia de este extremo del bote hasta este punto? L medios, ¿no?
Bien, entonces acá tenemos ubicada la posición inicial y la posición final. Ahora, ¿qué decimos? El centro de masa en la posición inicial va a ser igual al centro de masa en la posición final. Entonces, en la posición inicial, ¿qué tenemos? Para el bote primero, aquí en la posición inicial. Entonces, la masa del bote. ¿Cuál es la posición de su centro de masa del bote? Es L medios, ¿no? L medios. Más la masa del hombre, ¿no? ¿Cuál es su posición en el eje X? Está a una distancia L, ¿no? Más la masa de la mujer, ¿cuál es su posición? Está en cero, ¿no? Cero. Abajo la suma de las masas, ¿no? Del bote, del hombre y de la mujer. Acá esto se hace cero y nos queda esto, ¿no? Entonces esto va a ser la ecuación 1. Eso es para esta posición inicial. Ahora, para la posición final, ubicamos, ¿no? La masa del bote otra vez, ¿no? Pero ¿cuál es su posición ahora, no? Fíjense, aquí está el centro de masa del bote. Acá, ¿a qué distancia del origen? D más L medios, ¿no? Entonces sería L medios más D, ¿no? Que es lo mismo. Más la masa del hombre, ¿y a qué distancia está el hombre con respecto del origen? Está a una distancia D más X, ¿no? X más D. Más la posición de la mujer. La mujer está junto con el hombre, acá son partículas. ¿A qué distancia del origen? D más X también, ¿no? D más X. Dividido entre la suma de las masas. Bien, ya tenemos la ecuación 1 y 2. Pero ¿qué ocurre con estos centros de masa? Por eso he puesto X sub Cm, X sub Cm van a ser iguales en cualquier instante, ¿no? Esto es en la posición inicial y esto es en la posición final y van a tener que ser iguales. Entonces, igualamos 1 y 2, ¿no? Fíjense, igualamos. ¿Qué va a ocurrir con los denominadores? Se van a cancelar porque son iguales, ¿no? Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué incógnita tenemos acá? X, ¿no? Entonces, tenemos que despejar X porque es la distancia que recorre la mujer, ¿no? Entonces, aquí vamos haciendo operaciones, vamos a distribuir esto y lo que queremos es despejar X simplemente, ¿no? Esto pasamos al otro miembro. Aquí factorizamos X más D, ¿no? Es masa del hombre más masa de la mujer. Luego, ¿qué va a ocurrir? Esta masa del hombre más la masa de la mujer, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Queda X más D igual esta expresión dividido entre la suma de las masas del hombre y la mujer. Y finalmente este D va a pasar a restar, ¿no? Pasa a restar. Reemplazamos valores y resulta que la distancia que ha recorrido la mujer es 1,28 metros. Fíjense cuál es el largo del bote, es 3 metros, ¿no? Entonces es lógico que sea 1,28, ¿no? No es 1,5, está más a la izquierda, ¿no? Entonces, como ven, este tipo de problemas a veces les dicen un niño está a una distancia de la orilla, ¿no? Quiere acercarse a un perrito que está en el otro extremo y camina, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué distancia de la orilla estará finalmente el niño? Entonces hay que aplicar esto nomás, ¿no? Una posición inicial, luego una posición final, ¿no? Pero hay que dibujar siempre un origen, ¿no? Acá. Tiene que haber un eje Y y un eje X. Bien, entonces esta es una aplicación de que el centro de masa es el mismo en cualquier instante del tiempo. Bien, ahora el movimiento del centro de masa, ¿no? Entonces, dice, considerando un sistema aislado compuesto de n partículas cuya masa es m, entonces de la ecuación del centro de masa, fíjense, esta es la ecuación del centro de masa. En el denominador tenemos la suma de todas las masas, entonces eso sería la masa total del sistema que podemos simbolizar con la letra M mayúscula. Entonces, si esta M mayúscula es la masa total de las partículas, como está dividiendo acá, va a pasar a multiplicar, ¿no? Y tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá derivamos con respecto del tiempo. Esta masa es constante, cada una de estas masitas de las partículas también es constante. ¿Qué va a cambiar? El vector centro de masa y este vector R sub I. Entonces, derivando, fíjense, M derivada del centro de masa con respecto del tiempo,
La sumatoria sigue, m sub i permanece y acá derivamos RI con respecto del tiempo. Pero esta derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿qué es? Es la velocidad, pero en este caso, como la derivada es del centro de masa, eso es la velocidad del centro de masa. Y en el otro término, estas derivadas de cada posición con respecto del tiempo es la velocidad de cada partícula, ¿no? Sería V sub I. Entonces, de acá despejamos el vector centro de masa y esta es su expresión, ¿no? Fíjense, sumatoria de m sub i por v sub i entre la masa total, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Esta ecuación que tenemos acá, podemos derivar una vez más, ¿no? Fíjense, derivando una vez más, dice, ¿no? M, derivamos la velocidad con respecto del tiempo, igual. Sumatoria, la masa constante, derivamos esta velocidad, ¿no? Derivada de v sub i con respecto del tiempo. Pero, ¿qué representan las derivadas de la velocidad con respecto del tiempo? La aceleración, ¿no? Entonces, acá tendríamos la aceleración del centro de masa y acá la aceleración de cada partícula. De ahí despejamos la aceleración del centro de masa y es igual a esta expresión, ¿no? Bien, pero ahora también, ¿qué podemos decir? Acá tenemos la masa total por la aceleración del centro de masa. De la segunda ley de Newton, ¿esto a qué debería ser igual? Debería ser igual a la sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces tendríamos que este m por a sub cm es igual a todo esto, ¿no? Fíjense, y eso a la vez debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, ¿no? O sobre cada partícula. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, en realidad, la sumatoria de estas fuerzas es a lo que le llamamos fuerza externa y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, hemos utilizado esto nosotros bastante, ¿no? Por eso hemos dicho, tenemos una partícula. A todos los cuerpos la estamos tratando como una partícula y en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando con cuerpos grandes y estamos hallando su centro de masa. Y esa fuerza externa va a ser igual a la masa de ese cuerpo y por la aceleración de su centro de masa, ¿no? Entonces acá estamos mostrando que por qué utilizamos el concepto de partícula, ¿no? A un cuerpo con ciertas dimensiones lo podemos representar por una partícula, ¿no? Que se ve encontrar ¿dónde? En su centro de masa. Entonces acá les indica eso, ¿no? Dice, esta fórmula que hemos obtenido, dice que establece que el centro de masa de un sistema de partículas se mueve como si toda la masa del sistema estuviese concentrada en el centro de masa y como si todas las fuerzas externas fueran aplicadas en dicho punto, ¿no? En el centro de masa. Entonces, nótese que este sencillo resultado, esto no es tan complicado, ¿no? Se obtuvo sin especificar la naturaleza del sistema de partículas, ¿no? No nos han dicho qué tipo de partículas son, simplemente nos están diciendo que son partículas, ¿no? Pero en nuestro caso, ese sistema de partículas puede ser las partículas de un cuerpo rígido, ¿no? En la cual las partículas están en posiciones fijas, ¿no? O ser un conjunto de partículas, ¿no? En el cual puede haber toda clase de movimiento interno. Entonces, sin importar la constitución del sistema e independientemente de cómo se mueven sus partes individuales, el centro de masa del sistema se mueve en la forma descrita por las ecuaciones, debería ser, ¿no? Por las ecuaciones anteriores. ¿Cuáles son esas tres ecuaciones anteriores? El vector centro de masa, el vector velocidad del centro de masa y el vector aceleración del centro de masa. Bien, ahora un ejemplo con esto que acabamos de hacer. Nos dice, considere tres masas diferentes, ¿no? M sub 1, 4 kilogramos, M sub 2, 5 kilogramos y M sub 3, 9 kilogramos. Sujetas a fuerzas externas, F sub 1, 6 newtons, F sub 2, 14 newtons y F sub 3, 16 newtons, como se muestra en la figura. Dice, hallar la posición y aceleración del centro de masa del sistema. Entonces, están pidiendo hallar la posición del centro de masa y también la aceleración del centro de masa.
Pues nuestro sistema está constituido por tres partículas sobre las cuales están actuando esas fuerzas con esos sentidos que se muestra en la figura. Solución, entonces. Primero, el vector centro de masa. ¿Qué tenemos que hacer? La masa, ¿no? Entonces, aquí está la masa 1, ¿no? Multiplicado, ¿por qué? Por el vector posición, ¿no? Fíjense, ya nos han dado ubicaciones, ¿no? En el eje X, ¿cuánto vale? -2, ¿no? -2 está en metros, eso, 2 metros por I. En el eje Y está a 2 metros, ¿no? Positivo, 2 metros por J. Este es el vector posición de la masa 1, ¿no? Más de la masa 2, su masa es 5 kilogramos. Su posición de la masa 2, ¿no? Sería 1 en el eje X positivo, 1 metro I, y en el eje Y sería negativo, ¿no? -3 sería, -3 metros por J. Más la tercera masa, 9 kilogramos, en el eje X su posición es 4 metros por I, y en el eje Y en la parte positiva es más 1 metro de J, ¿no? Y en el denominador la suma de las masas, ¿no? 4, 5 y 9. Se hacen operaciones, sale 1,83 metros en el eje Y y 0,11 en el eje Y. Ese es el vector centro de masa de este sistema de partículas, ¿no? La masa total, ¿cuánto es? 4 más 5 más 9, 18 kilogramos, ¿no? Ahora, la fuerza externa, ¿no? Hay tres fuerzas externas, F1, F2, F3, que están actuando sobre las tres partículas. Entonces, tenemos que hallar la fuerza total, ¿no? Tenemos que sumar las tres fuerzas. Entonces, acá dice, está anotado como fuerza externa, ¿no? La suma de las tres. Dice menos 6 newtons, ¿no? La fuerza 1, fíjense, ¿no? Está hacia la izquierda, ¿no? Tiene componente en el eje X nomás, ¿no? Y eso vale ¿cuánto? 6 newtons. Entonces, sería menos 6 newtons por I. La fuerza 2 vale 14 y fíjense, está hacia la derecha, ¿no? Entonces, sería 14 newtons por I, más la fuerza 3 está en el eje vertical hacia arriba, entonces sería más 16 newtons, 16 vale esa fuerza, ¿no? Más 16 newtons J. Resultado, la fuerza externa da 6 newtons por I más 16 newtons por J. Hallemos el módulo, hay que hallar el módulo de este vector, raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 16 al cuadrado, da 17,9 newtons. Nos han pedido la aceleración del centro de masa. Despejamos de la ecuación que vimos anteriormente. La aceleración del centro de masa va a ser la fuerza externa sobre la masa. La fuerza externa hemos hallado 8 newtons por I más 16 newtons por J. La masa es 18 kilogramos. 8 entre 18 da 0,44, 16 entre 18 da 0,89, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Si hallamos el módulo de la aceleración va a ser la división entre módulos también, ¿no? Nos da 0,99 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como ven, esto tampoco es complicado, pero igual uno tiene que tener a mano la formulita del centro de masa y saber cómo se expresa la segunda ley de Newton, ¿no? Bien, entonces fíjense, cuando he hablado del centro de masa hemos utilizado una fórmula, ¿no? Una sumatoria en el numerador, otra sumatoria en el denominador. Entonces, por eso dice acá, hasta el momento se ha tratado a los objetos como partículas con masa, pero no con tamaño. O sea, partículas las hemos llamado, ¿no? Es puntual, digamos, es un puntito nomás, ¿no? En el movimiento de un objeto rígido, lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, eso es un medio continuo, ¿no? ¿Por qué se llama medio continuo? No sabemos cuántas partículas tiene una esfera, por ejemplo, una bola de billar, pero tiene partículas, no sabemos cuántas, y están unidas todas ellas, ¿no? Eso es un medio continuo. En cambio, cuando podemos contar las partículas, es un medio discreto, se dice, ¿no? Entonces podemos contar 10, 100, 1000, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre medio continuo y medio discreto, ¿no? En un discreto se puede contar el número de partículas, en cambio en un medio continuo no se puede contar, ¿no? Decimos que es muy grande, ¿no?
Entonces luego nos dicen, cada punto del objeto sufre el mismo desplazamiento que cualquier otro punto a medida que transcurre el tiempo. O sea, en un objeto rígido, una partícula del sólido va a estar siempre en ese mismo punto, pero si se mueve todo el sólido, se va a mover con todo el sólido en cierto sentido, ¿no? Dice, en consecuencia, aun cuando un objeto gire o vibre al moverse, hay un punto en dicho objeto llamado centro de masa que se mueve de la misma manera que lo haría una partícula sujeta a las mismas fuerzas externas. Por lo tanto, se puede decir que el movimiento del centro de masa de un objeto corresponde al movimiento del objeto, ¿no? Entonces, el movimiento del centro de masa corresponde al de una partícula y que corresponde a todo el cuerpo. Pero ahora, para un sistema continuo, ¿cómo hallamos el vector centro de masa? Entonces, como ya no podemos contar el número de partículas, ya no aplicamos sumatorias, sino aplicamos las integrales, ¿no? Entonces, en el numerador teníamos sumatoria de vector exposición por cada una de las masas, ¿no? Pero esa sumatoria, al convertirse en integral, ya nos va a dar esto, ¿no? Integral de un vector R por diferencial de masa. Y en el denominador, integral diferencial de masa. O si estamos en cada eje, vamos a tener integral X diferencial de masa y abajo no cambia, diferencial de masa. En el eje Y diferencial de masa. Entonces, hay que aplicar integrales para hallar el centro de masa ya de cuerpos que son medios continuos. Ejemplo. Nos dicen hallar el centro de masa de una basa de masa M y longitud L. Aquí está la basa, ¿no? Tiene masa M y su longitud es L. ¿Ya? Dice, suponiendo que la basa tiene una masa uniforme por unidad de longitud. O sea, quiere decir que la densidad aquí es la misma, ¿no? En cualquier punto, digamos que vale 5 kilogramos por metro, ¿no? 5 kilogramos por metro, eso significa uniforme. El inciso B nos dice, suponiendo que la basa no es uniforme, o sea que la densidad cambia acá, ¿no? En diferentes lugares. De manera que su masa por unidad de longitud varía linealmente con X de acuerdo con la expresión, fíjense, lambda igual alfa por X. Entonces acá en el inciso B ya la basa no es uniforme, ¿no? Entonces dice, donde alfa es una constante, encuentre la coordenada X del centro de masa como una fracción de L o en función de L, quiere decir, ¿no? Entonces, como tenemos acá una basa, fíjense, parecido al bote, ¿no? ¿Dónde va a estar su centro de masa? En la mitad, ¿no? Es fácil hallar para un rectángulo, como en este caso va a estar en el centro, ¿no? Para el largo y para la altura va a estar en el centro, ¿no? Pero hay que hallar, ¿no? ¿Cuánto debería darnos si la longitud de esta basa es L? Su centro de masa en el eje X debería estar a L medios, ¿no? En el eje Y supongamos que va a estar en el origen, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay que elegir un sistema de ejes siempre, ¿no? El eje X va a pasar por la base, ¿no? Por el medio. Y el eje Y por un extremo, ¿no? Hacia arriba. Ese es el eje Y. La basita la hemos trasladado acá y como acá son integrales, hay que tomar un pedacito de la base, ¿no? Un diferencial de masa. Eso quiere decir que hay que considerar una masa pequeñita. Entonces acá se está exagerando. Fíjense, acá en la base se ha tomado este pedacito. A eso se le llama diferencial de masa. ¿Qué ancho tiene ese pedacito de masa? Tiene un ancho diferencial de X, ¿no? Y esa masita pequeña, ¿a qué distancia del origen está? Decimos, como estamos en el eje X, está a una distancia X, ¿no? Y la longitud total de la base L. Ya sabemos que su masa total es M mayúscula, nos han indicado, ¿no? Entonces, vayamos al inciso A, ¿no? Suponemos que la base es uniforme. Entonces, la masa por unidad de longitud para la base está dada por, ¿no? Ojo, acá hay densidad lineal, hay densidad superficial, densidad volumétrica. Ustedes conocen la densidad volumétrica, ¿no? Masa sobre volumen. Pero también hay masa por unidad de longitud, ¿no? Puede que la base sea muy delgadita, por ejemplo, que no nos interesa su longitud, no nos interesa su volumen. O si tenemos una hoja rectangular,
de espesor muy delgadito, no nos interesa el volumen, sino el área, ¿no? Entonces, hay densidad lineal, hay densidad superficial y densidad volumétrica. En este caso, la densidad es lineal. Esa densidad lineal va a ser masa sobre longitud, ¿no? Entonces, como nos han dado la masa y la longitud, esta es la densidad lineal de esta base. De acá despejamos m va a ser lambda por L. Ahora, si en la base dice se considera un elemento muy pequeño de longitud diferencial de x, entonces fíjense, ¿no? Tenemos una masita pequeña de largo diferencial de x. ¿Cómo va a ser su densidad lineal? Su densidad lineal va a ser la masita sobre la longitud, pero la masita que es diferencial de masa y la longitud de ese pedacito es diferencial de x. Entonces, la densidad lineal la podemos expresar como m sobre L o diferencial de masa sobre diferencial de x. Entonces, ahora, la masa de este elemento, si de acá despejamos diferencial de masa, es diferencial de masa igual a lambda por diferencial de x. Ahora, si integramos la masa, fíjense, es una integral fácil, ¿no? Diferencial de masa, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar m evaluado entre 0 y m? Y el resultado va a ser m simplemente, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para el denominador, ¿no? La integral de la masa va a ser m mayúsculo. Ahora dice, como un elemento arbitrario de diferencial de masa está a una distancia x del origen, lo que ya dijimos, entonces el vector en el eje, la componente del centro de masa en el eje x va a ser, fíjense, acá como es x, va a ser x diferencial de m sobre diferencial de m. Pero esta integral diferencial de m, ¿qué dijimos? Que esa es la masa, ¿no? Entonces colocamos en el denominador, m mayúscula va a ser 1 sobre m. Y en esta parte nos va a quedar esta integral, ¿no? Integral x diferencial de m. ¿De cuánto a cuánto vamos a integrar? Tenemos que tomar en cuenta toda la base. Entonces vamos a empezar acá desde 0, abarcamos toda la base, hasta L, ¿no? Estamos trabajando con longitud, de 0 a L. Pero fíjense, acá tengo en la integral dos variables, x y m, no puedo integrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí hemos encontrado diferencial de masa, es lambda por diferencial de x. Entonces, cambiamos, en vez de diferencial de masa, colocamos lambda por diferencial de x. Lambda, que va a ser constante, sale fuera de la integral, ¿no? Nos queda lambda sobre m, x diferencial de x, y ahora sí podemos integrar, ¿no? Entonces, acá, ¿cuánto va a dar? X al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2, lambda y m permanecen, ¿no? Evaluado x entre 0 y L. Reemplazamos el límite superior, va a dar L cuadrado, ¿no? Lambda por L cuadrado y abajo 2m. Cuando sea 0 nos va a dar 0. Entonces, esta es la componente x del centro de masa de una base de largo L y masa m, ¿no? Fíjense. L medios, ¿no? Pero sigamos, ¿no? Fíjense, acá lambda L cuadrado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Acá tengo lambda L. Un L lo estoy apartando y lo estoy colocando en el denominador, fíjense, ¿no? M sobre L. Si hacemos extremos y medios, este L viene acá y va a ser L cuadrado otra vez, ¿no? Pero ¿para qué estoy haciendo esto? Para, en vez de M y L, colocar otra vez lambda, ¿no? Entonces tendríamos lambda L sobre 2 lambda, ¿no? Lambda con lambda se cancela y fíjense, el centro de masa está en L medios, lo que dijimos a un principio, ¿no? Aquí tiene que estar en la mitad del centro de masa de la base, ¿no? Y justo nos ha salido L medios. Eso cuando la base tiene una densidad uniforme, la base es uniforme. Ahora en el inciso B nos están diciendo, suponiendo que la base no es uniforme y su densidad lineal ya no es constante, ¿no? Fíjense, en el otro caso era m sobre L, ¿no? En este caso es alfa por x. Entonces, en el inciso B ya tendríamos x sub m va a ser integral de 1 sobre m, no cambia. Esto también sigue igual, x diferencial de masa. Pero ahora, en vez de diferencial de masa, tenemos que cambiar. ¿Qué era? En vez de diferencial de masa, era lambda por diferencial de x, ¿no?
Acá vamos a aumentar, ¿ya? Entonces aquí está faltando. Esto debería ser... Vamos a copiar esto, ¿ya? Copiar y pegar. En vez de este diferencial de m que hemos puesto, aquí arriba está, ¿no? Lambda por diferencial de x. Entonces acá sería, vamos a introducir, insertar, ecuación, buscamos lambda. No tenemos lambda acá, tenemos que buscar en símbolo, ¿ya? Aquí está, lambda. Listo. En vez de diferencial de masa, aquí va a entrar lambda por, copiamos acá, diferencial de x, ¿no? Entonces esto va a ser diferencial de x. Pero seguimos, ¿no? En este caso nos han dicho que lambda ya no es constante, sino ¿cuánto vale? Alfa por x, ¿no? Aquí está. El resto permanece x diferencial de x. En vez de lambda estamos colocando alfa por x. Entonces, alfa va a salir fuera del integral. Va a quedar x al cuadrado diferencial de x, evaluado entre 0 y l. Este integral nos va a dar x al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, alfa queda, m queda, x al cubo sobre 3. Evaluado entre 0 y l, ¿no? Reemplazamos el límite en sobre 3m. Pues acá ya no era esto como en este caso que está a L medios, ¿no? Si no va a estar a otra distancia, ¿no? Podríamos otra vez aquí reemplazar, ¿no? Un L, reemplazar y con ML colocar en función de lambda, ¿no? Pero ya no se van a... No es uniforme. La componente X del centro de masa se lo deja así como está, ¿no? Acá podemos encontrar, fíjense, es diferencial de masa, ¿no? Pero diferencial de masa, ¿qué era? Lambda por diferencial de x. Pero lambda, ¿qué era? Alfa por x, ¿no? Entonces, la integral, ¿cuánto nos va a dar? X al cuadrado sobre 2 por alfa, ¿no? Evaluado entre 0 y l, eso da, en vez de x, l, ¿no? Va a dar alfa l cuadrado sobre 2. Vamos a pasar esto acá. Bien, vamos un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda la masa? Fíjense, ¿no? Ya no es como el anterior caso constante, ¿no? La masa ahora va a ser alfa por L al cuadrado sobre 2. Entonces ahora a esto le llamamos 2 y esta masa que hemos encontrado reemplazamos aquí. Dice reemplazando 2 en 1, ¿no? Reemplazamos y fíjense, ¿no? La componente del eje X, ¿dónde va a quedar? A 2/3 de L. Ya no queda a 1/2 de L, sino a 2/3, ¿no? Entonces, esta componente del eje X va a depender dónde está, si la densidad lineal es uniforme o es variable, ¿no? O en otras palabras, si es constante o es variable. Entonces, en sólido vamos a ver cómo hallar el centro de masa de una esfera, el centro de masa de un disco. Se hace también con integrales, ¿eh? Hay que hacer artificios. Bien, sigamos. Eso era para la parte de centro de masa, para medios discretos y continuos. Ojo, no hay que darle de importancia a esto porque nosotros vamos a utilizar fórmulas. No se les va a pedir en un examen, demuestre que el centro de masa de una esfera vale 2/5 de tanto, etc. No, si no es ustedes necesitan conocer, ¿ya? Necesitan saber de dónde viene, cómo se calcula. Bien, vayamos a esta otra parte, ¿no? Sistema de masa variable. Hasta el momento hemos considerado las masas que tomamos en cuenta como constantes, ¿no? Ya sea de una partícula, de dos partículas, hemos considerado que son constantes. Pero en la realidad podría ocurrir que ya la masa no sea constante, ¿no? Ejemplo, volvemos a la definición de momentum lineal, ¿no? Para una partícula en un sistema aislado, ¿no?
Fíjense, esto es un sistema aislado. Hay una partícula de masa m que tiene velocidad v. Y si tiene velocidad y masa, tiene momentum lineal, ¿no? El momentum lineal es paralelo a la velocidad. ¿Cuánto vale el momentum lineal? M por v. Bien, pero ahora si nosotros acá en este sistema aislado cambiamos la masa o cambiamos la velocidad, ¿qué va a suceder? Van a haber cambios acá, ¿no? Entonces, si queremos que haya cambios en un sistema, entonces eso quiere decir que tiene que cambiar el momentum lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, si queremos cambiar esta velocidad de la partícula y también eso debido a que hay un cambio en la masa, ¿qué hacemos? Derivamos simplemente el momento. En realidad estoy aplicando la definición matemática de fuerza, ¿no? Fuerza es igual a derivada del momentum con respecto del tiempo. Acá tal vez debería aumentar esto, ¿no? A ver, vamos a copiar esto. Si no, está muy directo, ¿no? Esta es la definición matemática de fuerza, ¿no? Fuerza es la derivada del momentum con respecto del tiempo. Pero el momentum igual a qué es? A m por b, ¿no? Anteriormente consideramos que la masa era constante, esta masa salía afuera constante y había que derivar la velocidad simplemente, y eso era aceleración, ¿no? Pero ahora ya vamos a suponer que la masa ya no va a permanecer constante aquí, sino que va a cambiar. Entonces ya no sale fuera de la derivada. Hay que aplicar la regla de la derivada del producto, porque ya la masa va a ser una variable y la velocidad también va a ser una variable. Entonces, la regla del producto, ¿qué nos dice? Una de las funciones derivada y la otra no, más la otra función derivada y la otra no. Entonces, fíjense, ¿no? Primero la masa estamos manteniendo constante, derivamos la velocidad con respecto del tiempo. Regla del producto, ¿no? Tenemos la velocidad constante y derivamos la masa, ¿no? Entonces, esta sería la fuerza que va a actuar en este cuerpo o esta partícula, ¿no? Cuando cambie su masa. ¿Qué dice? Esto implica que la variación en la masa produce la aceleración de la partícula. Fíjense, ¿no? Si la masa cambia, fíjense, ¿qué está sucediendo? Aparece acá una aceleración. Además, esta velocidad v que tenemos acá, esta que nos ha aparecido por la derivada de la masa, representa, dice, la velocidad saliente de la partícula. O sea, esta masa va a cambiar porque de esta masa va a salir masa, ¿no? En algún sentido. ¿Con qué velocidad va a salir esa masa? Con una velocidad v, ¿no? Eso nos da esta v. Entonces, la fuerza que va a aparecer cuando varía la masa, ojo, siempre que haya variación de masa, va a aparecer una fuerza, ¿no? Dice, en la ecuación anterior, F también puede ser una fuerza externa, ¿no? Aparte de que debido al cambio de la masa va a haber una fuerza, también aparte de eso acá puede haber fuerzas externas, ¿no? Ya nuestro sistema podría ser abierto y se puede aplicar otras fuerzas también, ¿no? Ejemplo, apliquemos esto, fíjense. Vamos a aplicar esta definición de fuerza. Pero ojo, acá dice, podemos considerar fuerzas externas, ¿no? Fíjense, pero acá, ¿no? De la segunda ley de Newton, fuerza externa, vamos a esta parte, masa por aceleración, ¿no? Pero como la masa está variando, aparece un término adicional que también es una fuerza al final de cuentas porque es masa, es decir, variación de masa por la velocidad y esto representaría el empuje. Esa variación que hay en la masa le produce a la masa inicial un empuje, es decir, le da una fuerza en cierto sentido. Entonces va a depender de cómo estamos considerando a la masa para ver hacia dónde está ese empuje. Ejemplo, para entenderle esto, ¿no? A ver, vamos a bajar esto un poquito más abajo. Ya. Dice, un cohete de 1000 kilogramos. O sea, ¿dónde ocurren estos cambios de masa? En los cohetes, ¿no?
en una ametralladora, en un cuerpo donde esté variando su masa. Lo importante es que haya variación de masa, ¿no? Entonces, nos dicen, un cohete de 1000 kilogramos, dice, se coloca verticalmente en su base de lanzamiento. Son los cohetes que mandan a Marte, a la Luna, ¿no? Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de 2 kilogramos por segundo. O sea, en un cohete su combustible es en realidad hidrógeno, ¿no? Es un gas. El hidrógeno es adecuado, ¿no? Cuando se quema el hidrógeno, entonces esto sale hacia abajo en el cohete, ¿no? Y eso le produce un empuje al cohete hacia arriba. Entonces, en este caso, el gas de propulsión quiere decir que lo está impulsando, ¿no? En un sentido. Y en este caso nos está diciendo que el gas se está quemando en cada segundo 2 kilogramos del gas, ¿no? Eso está produciendo una variación en la masa del cohete. La masa del cohete inicial es todo lo que tiene, instrumentos, etcétera, la carcasa y también el gas que tiene, ¿no? Pero una vez que se va quemando el gas, ¿qué está sucediendo? Su masa está disminuyendo. ¿Qué masa? La masa del gas, ¿no? Y eso le produce un empuje o una propulsión al cohete. Nos dicen, encuentre la velocidad de escape mínima de modo que el cohete comience a elevarse. Fíjense, dice, encuentre la velocidad de escape mínima. ¿Qué significa eso, no? Para salir de la fuerza de atracción gravitatoria hay una velocidad mínima, ¿no? Si la velocidad que tiene el cohete está por debajo de esa velocidad mínima, no va a escapar a la fuerza de atracción gravitatoria, sino va a subir hasta cierta altura y va a caer otra vez, ¿no? Pero cuando la velocidad del cohete es mayor que esa velocidad de escape mínima, entonces va a salir de la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Puede salir ya al espacio, ¿no? Entonces, en base a eso nos dice encontrar también la velocidad del cohete 10 segundos después de la ignición. Quiere decir 10 segundos después de que se ha empezado a quemar el gas, ¿no? Luego dice, suponiendo que la velocidad de escape es la mínima. Bien, sigamos, ¿no? Solución. La fuerza externa que actúa sobre el cohete, ¿cuál es? La fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Está sujeto a la atracción gravitatoria. Ese cohete está parado ahí, pero le está ejerciendo una fuerza a la Tierra, ¿no? La fuerza de atracción gravitatoria. ¿Y cómo se expresa esa fuerza? Que es externa, ¿no? Fuerza externa colocamos igual a menos mg por j. Esa fuerza está dirigida siempre hacia abajo y está en el eje Y, ¿no? Ahora, la velocidad de escape, ¿cómo la podemos escribir? De esta manera, ¿no? Vector velocidad de escape va a ser el módulo de su velocidad por j. También está en el eje Y, ¿no? Y dice, y como esta velocidad debe ser mínima, o sea, la velocidad mínima que debe haber para que el cohete salga de la atracción gravitatoria, la aceleración inicial debe ser nula. Siempre se debe cumplir eso. Para tener la velocidad de escape mínima, la aceleración inicial debe ser nula. Entonces, fíjense, en la fórmula, a ver, acá vamos a copiar, ¿no? Está directo acá. Vamos a volver a copiar esta partecita, ¿no? Esta de acá. Copiar y pegar. Esta es la parte que nos interesa, ¿no? Fíjense, esta va a ser la fuerza externa, lo dice, ¿no? Fíjense, esto es masa por aceleración, ¿no? Esto es aceleración. Y este es el otro término, ¿no? Que va a ser el empuje. Entonces, fíjense, acá en vez de la fuerza externa, ¿qué vamos a anotar? Menos mg por j, ¿no? Y este término lo vamos a anotar así, ¿no? B diferencial derivada de la masa con respecto del tiempo. Y este término, como la aceleración tiene que ser cero, todo este término se va a cero. Bien. Entonces, a partir de esto, este trinomio pasa miembro con sigma.
Ojo, ambos están en el eje Y, ¿no? Aquí me está faltando, no. Este vector B sub E es B por diferencial por J, ¿no? Acá. Entonces está directo. Acá deberíamos haber puesto de esta manera. Aquí, para que no parezca muy raro, ¿no? Bien. Y pegar velocidades B sub E por J. Entonces, acá tenemos un vector en el miembro de la izquierda, un vector en el miembro de la derecha. Ambas tienen componentes en el eje Y, entonces sus componentes se pueden igualar, ¿no? Entonces, B sub E va a ser igual. Esta derivada de la masa con respecto del tiempo pasa a dividir, ¿no? Fíjense. mg sobre la derivada de masa con respecto del tiempo. ¿Listo? Entonces, de esa manera encontramos la velocidad de escape mínima. Para el cohete, ¿no? Es de 1000 kilogramos. Reemplazamos en vez de la masa 1000 kilogramos. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo. Y la derivada de la masa con respecto del tiempo es lo que nos han dado. Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de 2 kilogramos por segundo, ¿no? Entonces, esto vamos a anotarlo como algo adicional, ¿no? Estos 2 kilogramos sería nuestra derivada de la masa con respecto del tiempo. Copiar y aquí pegamos. Eso de los datos, ¿no? Esos 2 kilogramos por segundo es la variación de la masa con respecto del tiempo. Entonces, eso es lo que se ha reemplazado acá, fíjense. La velocidad de escape, haciendo cálculos, debe valer 4.900 metros por segundo. Es una velocidad grande, ¿no? Entonces, por eso en los cohetes, el volumen del cohete se ve grande, ¿no? Debe ser de unos 100 metros de altura o más, hasta 200 metros, ¿no? Pero la mayor parte es gas, ¿no? Porque ese gas se va a ir quemando poco a poco, ¿no? Bien, sigamos entonces. Hemos hallado la velocidad de escape mínima, el inciso A, ¿no? Ahora, además nos dicen encontrar también la velocidad del cohete 10 segundos después de la ignición, suponiendo que la velocidad de escape es la mínima, ¿no? Entonces ya hemos hallado esa velocidad de escape, que es 4.900, ¿no? Entonces, una vez que el cohete ha partido, su aceleración inicial era cero, ¿no? Pero ya después de eso, cuando estamos en el segundo 0,1 o 0,2 por decimos, ya se acelera, ¿no? Entonces ahora nuestra fórmula ya es esta, ¿no? De acá mismo, ¿no? De esta parte. Entonces la masa por la aceleración, fíjense, el cohete se va a acelerar hacia arriba en el eje Y, sería así, ¿no? M, aceleración por J. La fuerza de atracción gravitatoria va a ser negativo hacia abajo y los gases van a salir hacia abajo también, ¿no? Entonces menos, menos tenemos acá. Todo en el eje Y, ¿no? Fíjense, J, J, J. Entonces podemos eliminar J, trabajar con las componentes, ¿no? Nos va a quedar esto. M, derivada de velocidad con respecto del tiempo, menos B sub E, derivada de la masa con respecto del tiempo, menos mg. Fíjense, acá hay tres variables, B, T y M, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de tal manera que en cada término tengamos solamente una variable, ¿ya? Y con su diferencial, por supuesto, para poder integrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta ecuación que es diferencial, fíjense, porque hay diferenciales, multiplicamos por diferencial de tiempo sobre la masa. ¿Qué va a ocurrir acá? Fíjense, diferencial de tiempo con diferencial de tiempo se elimina. Esta masa con esta masa se elimina, va a quedar diferencial de B nomás, ¿no? Y eso está acá, diferencial de B. En este otro, ¿qué va a ocurrir? Diferencial de T con diferencial de T se va a eliminar y va a quedar menos la velocidad de escape, diferencial de masa y este M en el denominador. Seguimos acá, multiplicamos menos mg por dt sobre m. M con m se cancela y va a quedar menos g diferencial de t. Fíjense, se ha hecho ese artificio para tener en cada término una variable y su diferencial, ¿no? Una función. ¿Qué función tenemos acá? 1.
acá ¿qué función tenemos? Menos b, e sobre m, ¿no? Y su diferencial de m. Acá la función es menos g y su diferencial es dt. Entonces, siguiente paso acá, hay que integrar, ¿no? En todos los términos. Fíjense, hemos puesto integral. La velocidad de escape es constante, sale fuera del integral. G también constante, fuera del integral. Este integral es fácil, ¿no? Diferencial de b, ¿qué nos va a quedar? B, evaluado entre 0 y b, eso da b nomás, ¿no? Este integral, ¿cuánto nos da? Diferencial de masa entre m. Es como diferencial de x entre x, nos da el logaritmo, ¿no? De x, en este caso el logaritmo de m. Evaluado da en m y en m sub 0 nos va a dar esto, ¿no? Logaritmo de m sobre m sub 0. Menos este integral nos va a dar t simplemente, ¿no? Evaluado entre 0 y t, para t reemplazamos, nos va a dar g por t y para 0 va a dar 0. Entonces, esta es la velocidad en cualquier instante para el cohete, ¿no? Fíjense, depende del tiempo y también depende de la masa, ¿no? Pero ahora nos han pedido, dice, encontrar la velocidad del cohete 10 segundos después, ¿no? Entonces, cuando han pasado 10 segundos. Entonces, en vez de t, vamos a tener que colocar 10, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos con la masa? Esta es la masa inicial, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto es la masa del cohete? 1000. Y esta es la masa final, es la masa a los 10 segundos, ¿no? Entonces, tenemos que hallar esa masa a los 10 segundos. ¿Qué nos dice, pero, esta parte? A ver, veamos acá. Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de 2 kilogramos por segundo. Quiere decir que en un segundo se ha quemado 2 kilogramos de gas. Entonces, regla de 3 simple. En 10 segundos, ¿cuánto se habrá quemado? 20, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Dice, entonces a los 10 segundos la masa del cohete se habrá reducido en 20, ¿no? Porque se ha quemado 20 kilogramos. En un segundo se quema 2, en 10 segundos se va a quemar 20 kilogramos. Entonces, la masa m sub 0 es 1000 y la masa m posterior va a ser esos 1000 menos los 20 que se ha quemado, 980. Entonces, ahora ya tenemos m y m sub 0, reemplazamos acá a los 10 segundos, ¿no? Y la velocidad a los 10 segundos es de 0,99 metros por segundo, ¿no? La velocidad pequeña, ustedes han visto en los lanzamientos, poco a poco se va elevando, después ya va aumentando más, ¿no? Ya llega a los 4.900 y mucho más, ¿no? Eso hemos tomado en cuenta acá, ¿no? La velocidad de escape. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Acá tengo otros problemas, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. La siguiente clase terminamos con momentum lineal, ¿no? Aquí hay una ametralladora, por ejemplo, una tolva, y con eso concluimos esta parte de masa variable. Entonces, estos apuntes ya les voy a pasar y también aquí he preparado unos problemas que también se los voy a pasar para que ustedes los vean. Y para la siguiente semana les voy a pasar también exámenes pasados, exámenes finales, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué tipo de problemas se presentan en el examen. Bien, eso sería todo por hoy. Pueden desconectarse. Enseguida les mando esto y lo que les indiqué, ¿no? Problemas resueltos.